Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del corazón y salseo turco. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido a todos en vilo, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, pero la vida real a veces es más complicada que las telenovelas. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos por aquí. La pareja que traspasó la pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos mantuvo pegados a sus redes sociales buscando cualquier pista, cualquier señal. Bueno, pues parece que la burbuja se ha pinchado. ¿Ruptura? ¿Distanciamiento? ¿Enfriamiento? No se me vayan que les cuento todo. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama amoroso, como siempre, les pido de favor que se suscriban al canal. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, si quieren saberlo todo sobre sus actores favoritos, si aman el chismecito como yo, entonces este es su lugar. Así que ya saben, clic en el botoncito de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo, y así formen parte de esta gran familia que ama el salseo turco. Ahora sí, empecemos. Desde que Kerem y Hande confirmaron su relación, el mundo entero se volvió loco. Era la confirmación de lo que muchos fans ya sospechábamos, el amor que veíamos en la pantalla era real. Sus fotos juntos eran pura miel, sus viajes eran de ensueño, y sus declaraciones de amor nos hacían suspirar a todos. Parecía que habían encontrado a su alma gemela, a su otra mitad, como dicen por ahí. Pero como les decía, la vida no siempre es como la pintan en las telenovelas. Los rumores de crisis empezaron a circular hace unos meses, y aunque al principio muchos los descartamos como simples invenciones de la prensa, la verdad es que con el tiempo se fueron haciendo más persistentes y más difíciles de ignorar. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aquí entramos en el terreno de las especulaciones, porque ni Kerem ni Hande han confirmado oficialmente la ruptura. Pero como saben, la prensa del corazón turca es muy insistente y siempre encuentra la manera de sacar a la luz la verdad. Una de las teorías más extendidas es que la diferencia de agendas y compromisos profesionales fue un factor clave en el distanciamiento de la pareja. Ambos están en la cima de sus carreras, con proyectos que los llevan a viajar constantemente y a pasar mucho tiempo separados. Recordemos que Hande ha estado filmando varios proyectos, incluyendo series y películas, y Kerem también ha estado muy ocupado con sus compromisos actorales y sus proyectos como productor. Además, se rumorea que existían ciertas diferencias en cuanto a sus planes de futuro. Algunos medios turcos han publicado que Hande tenía prisa por formalizar la relación, por casarse y formar una familia, mientras que Kerem prefería centrarse en su carrera profesional y disfrutar de su independencia. Claro, estos son solo rumores, pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Otro factor que se ha mencionado es la presión mediática a la que estaban sometidos. Ser una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía no es tarea fácil. Cada paso que daban era analizado al detalle, cada publicación en redes sociales era interpretada como una señal, y cualquier rumor era amplificado hasta el infinito. Es comprensible que esta constante exposición haya afectado la relación. También hay quienes apuntan a que la relación se volvió un tanto asfixiante, que la convivencia diaria terminó por desgastar la pasión inicial. Esto es algo que le pasa a muchas parejas, famosas o no, y es que a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos y los desafíos que plantea la vida en común. Lo cierto es que independientemente de las razones que hayan motivado la ruptura, lo que está claro es que Kerem y Hande ya no están juntos. Sus apariciones públicas han disminuido drásticamente, ya no se dedican mensajes cariñosos en redes sociales, y sus fotos juntos han desaparecido de sus perfiles. Todos estos son indicios de que la relación ha llegado a su fin. Algunos fans se niegan a creerlo y siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación. Tal vez solo se están tomando un tiempo, dicen. Quizás están trabajando en sus problemas lejos de los focos. Y sí, es posible que en el futuro vuelvan a estar juntos, pero por el momento, todo indica que sus caminos se han separado. Pero no todo son malas noticias. A pesar de la tristeza que pueda generar esta ruptura, hay que reconocer que tanto Kerem como Hande son personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. Estoy segura de que seguirán brillando en sus respectivas carreras y que encontrarán la felicidad, ya sea juntos o por separado. Además, hay que recordar que las relaciones terminan, a veces de forma dolorosa, pero que esto no significa el fin del mundo.
Es parte de la vida y lo importante es aprender de las experiencias y seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, tanto Kerem como Hande han estado enfocados en sus proyectos profesionales. Hande ha estado muy activa en las redes sociales, compartiendo fotos de sus sesiones de fotos y de sus viajes. Se la ve radiante y feliz, disfrutando de su soltería y de su éxito profesional. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con sus proyectos. Recientemente anunció que está trabajando en una nueva serie, lo cual ha emocionado mucho a sus fans. Además, ha estado viajando por el mundo, participando en eventos y disfrutando de su tiempo libre. En fin, mi gente, que la vida sigue y que tanto Kerem como Hande tienen un futuro brillante por delante. Solo nos queda desearles lo mejor a ambos y esperar que encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Así que en resumen hablamos hoy de la posible, casi confirmada, ruptura entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos enamoró en la pantalla y fuera de ella. Analizamos los rumores, las posibles causas y el presente de cada uno. Una historia de amor que, aunque triste, nos recuerda que la vida real es a veces más complicada que las telenovelas. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito y que hayan disfrutado de este análisis de la situación. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta ruptura? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Pero esperen, que la cosa no termina ahí. El chisme es jugoso y hay más miga que sacar. Porque claro, además de las agendas apretadas y las diferencias en los planes de futuro, hay otros detalles que, como diría mi abuela, están ahí, revoloteando como moscas en la miel. Por ejemplo, han surgido rumores sobre supuestos terceros en discordia. ¡Oh, la! La prensa rosa turca, siempre atenta, ha publicado fotografías de Kerem Bürsin en compañía de otras mujeres, aunque hasta ahora nada comprometedor. Se trata, en su mayoría, de amigas y compañeras de trabajo, pero ya saben cómo es esto, basta una chispa para encender el fuego del chisme. Del lado de Hande Erçel, también se ha especulado sobre un posible acercamiento a un antiguo amor, aunque esta información no ha sido confirmada y parece más un intento de la prensa por crear controversia que una realidad tangible. Lo que sí es cierto es que Hande se ha rodeado de sus amigas más cercanas y se ha mostrado muy activa en su vida social, disfrutando de eventos y fiestas. Bien por ella. Que se divierta y disfrute de su soltería. Y hablando de las redes sociales, el silencio de Kerem y Hande en este ámbito ha sido ensordecedor. Antes, sus cuentas eran un derroche de amor con fotos juntos, mensajes cariñosos y comentarios llenos de emojis de corazones. Ahora, reina el silencio. Ya no se comentan las publicaciones del otro, no se dan me gusta y, lo que es peor, han dejado de seguirse en Instagram. La prueba definitiva de que algo anda mal. Pero ojo, que el drama no termina ahí. Porque la ruptura de Kerem y Hande no solo ha afectado a sus fans, sino también a las marcas y empresas con las que ambos colaboraban. Recordemos que Kerem y Hande eran la imagen de varias marcas de renombre en Turquía, y su relación era un activo valiosísimo para estas empresas. Ahora, tras la ruptura, estas marcas se enfrentan al dilema de qué hacer. ¿Mantener a ambos como imagen de la marca por separado? ¿Reemplazarlos por completo? Un verdadero dolor de cabeza para los equipos de marketing. Además, la ruptura de Kerem y Hande ha reabierto el debate sobre la romantización de las relaciones en el mundo del espectáculo. Muchos fans idealizan a las parejas de actores y actrices, creyendo que su amor es perfecto e indestructible. Pero la realidad es que estas relaciones son como cualquier otra, con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de crisis. Y a veces, por mucho que nos duela, terminan llegando a su fin. La presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas de los fans, las diferencias personales. Son muchos los factores que pueden influir en el destino de una relación en el mundo del espectáculo.
Y aunque nos guste creer en los cuentos de hadas, es importante recordar que la vida real no siempre es como la pintan en las telenovelas. Así que, mi gente, la moraleja de esta historia es que hay que disfrutar de las relaciones, pero sin idealizarlas. Y que cuando una relación llega a su fin, lo importante es aprender de la experiencia, seguir adelante y buscar la felicidad, ya sea solos o acompañados. Ahora, volviendo al tema de Kerem y Hande, es importante recordar que ambos son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. La ruptura de su relación no define quiénes son ni qué son capaces de lograr. Estoy segura de que seguirán brillando en sus respectivas carreras y que encontrarán la felicidad, ya sea juntos o por separado. De hecho, desde que surgieron los rumores de la ruptura, tanto Kerem como Hande han estado muy enfocados en sus proyectos profesionales. Hande ha estado trabajando en una nueva serie para Disney y, en la que interpreta a un personaje completamente diferente a los que ha interpretado antes. Se trata de una serie de misterio y suspense que promete ser un éxito. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en una nueva película, en la que interpreta a un personaje más maduro y complejo. También ha estado involucrado en varios proyectos como productor, demostrando su talento y versatilidad. Ambos han demostrado que son capaces de superar los obstáculos y seguir adelante, a pesar de la tristeza que pueda generar una ruptura amorosa. Y eso es algo que hay que admirar y respetar. Así que, mi gente, no nos pongamos tristes por la ruptura de Kerem y Hande. Mejor celebremos su talento, su éxito y su capacidad de seguir adelante. Y esperemos que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y ahora sí, me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este chismecito extendido y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la situación. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Quiero saber sus opiniones. Y no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. No se me obsesionen. Emoticono cara guiñando.